asistimos, Sergio, a este show, ¿vale? Hay que coger palomitas y verlo con una sonrisa. Gonzalo, ya que estás hablando de show, de palomitas, estabas hablando antes también de comedia, os quiero mostrar, precisamente, hablabas de Biden, ¿no? Del discurso de ayer, por cierto, hay algunas dudas con su reloj, la hora no terminaba de cuadrar, pero bueno, más allá de todo esto, ya que hablamos de comedia, quiero rescatar uno de los momentos de la comparecencia de Joe Biden donde decía, ojo, que es el primer presidente de Estados Unidos en este siglo que no les ha metido en ninguna guerra, ¿eh? Es verídico, mira, vamos a escucharlo. I'm the first president in this century to report to the American people that the United States is not at war anywhere in the world. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. I'm the first. Adrián, te dejo directamente que nos des tu valoración. Lo decía en serio, ¿eh? Dice que es el único presidente que no ha metido a Estados Unidos en una guerra. Imagino que será porque le ha metido en muchas, no solo una, no sé cómo lo ves tú. Sí, es un comentario extraño porque esa es, digamos, una valoración que se ha hecho de forma repetida sobre Donald Trump, ¿no? Entonces es casi como si quisiera estar llamando la atención, abriendo un debate que en principio en los medios de comunicación y entre los analistas va a acabar dándole la razón a Donald Trump. Claro, este es un hecho realmente importante, ¿no? Y trascendente porque la verdad es que a partir de la Guerra Fría, los presidentes o las presidencias de Estados Unidos se han puesto al mando de esas estrategias, vamos a decir, que surgieron a partir de principios de los años 90, a partir de la doctrina Wolfowitz, ¿no? De que tenemos derecho y la obligación, la responsabilidad de controlar el mundo y la responsabilidad y el derecho a intervenir incluso preventivamente, es decir, aunque un país no haya hecho nada, pero en previsión de que pueda hacerlo, tenemos derecho a intervenir, invadir ese país, etcétera, ¿no? Y a partir de ese momento se produjeron conflictos como el de Yugoslavia, Irak, y a partir ya del año 2000, pues todos esos conflictos destinados a neutralizar o destruir los países musulmanes no controlados que, según las propias doctrinas del proyecto para el nuevo siglo americano aprobadas en Estados Unidos, pues lo que pretendían era desestabilizar el mundo musulmán como un paso previo para controlar y desestabilizar después Rusia y China, entendiendo que estos eran potencias nucleares que no convenía atacarlas directamente, pero sí desestabilizarlas a partir de sus regiones musulmanes, partiendo de un mundo musulmán ya en sí desestabilizado, ¿no? Bueno, esta estrategia es la que ha tenido como consecuencia una serie continuada de intervenciones. Algunos han dicho que este ha sido el gran error estratégico precisamente de Estados Unidos o de esa élite corporativa que controla Estados Unidos y Europa, ¿no? Precisamente en lugar de haber ido directamente contra China y Rusia, haber esperado, haber perdido el tiempo, quizás 15 años aproximadamente, en esas estrategias bélicas y han dado tiempo, mientras tanto, precisamente a China y a Rusia para que se fortalezcan internamente, tanto económicamente como militar y políticamente, y de tal forma que se han encontrado hacia el año 2015 aproximadamente, gana la presidencia Donald Trump. Esto retrasa 4 años más la posible reacción directa contra China y Rusia, y se han encontrado con que ya a partir del año 2020 China y Rusia estaban lo suficientemente fortalecidos como para hacer frente directamente a Occidente o a la OTAN, si se quiere. Esto ha tenido el resultado que ha tenido, es decir, los presidentes que han dependido muy claramente de esas estrategias de Wall Street han iniciado una tras otra nuevos conflictos, y Donald Trump, que aparentemente con contradicciones que ahora veremos en el segundo mandato cómo se aclaran, ¿no? Y dentro de esas contradicciones, pero la realidad es que se mantuvo lo suficientemente distante de esas estrategias de Wall Street como para no iniciar ningún nuevo conflicto. Esto, ya digo, pues dentro de unas ciertas contradicciones como esa agresividad contra Irán y ese apoyo a las estrategias de Israel, que vamos a ver ahora cómo se resuelve en el segundo mandato, porque esto sería claramente contradictorio con esa voluntad repetidamente expresada de intentar normalizar relaciones con Rusia, fundamentalmente. El eje de los países emergentes, el eje de los BRICS, el eje Rusia, China, Irán, es ahora tan sólido
que es imposible intentar llevarse bien con uno de estos países y a la vez enfrentarse militarmente al otro. Y yo creo que Donald Trump será consciente de esto, independientemente de que sus posiciones, por ejemplo, en una guerra económica, en un conflicto económico, vamos a decir, con China, o en un conflicto más o menos político con Irán, pero eso Donald Trump va a tener que contenerlo dentro de esos ámbitos y siempre manteniendo el suficientemente equilibrio con el conjunto para evitar una ruptura al final con el conjunto del bloque emergente. Bueno, pues pendientes de Joe Biden, también de los planes de Donald Trump, cómo se están acelerando también las negociaciones en Ucrania, que enseguida también lo quiero comentar. Gonzalo, quiero preguntarte por un incidente que ha tenido lugar en el día de hoy. Bombarderos estratégicos de Rusia y de China se han acercado al territorio de Alaska, se disparaban los alarmas, además en un contexto en el que se está hablando de drones rusos que entran en el territorio de la OTAN, que entran en Rumanía. Vemos bueno, pues que más allá de las elecciones cada vez parece que hay más tensión, ¿no? Que estamos a un fallito, estamos en un error de cálculo de una escalada realmente seria, ¿no? Entre Rusia y la OTAN. Ya es evidente que la guerra es entre ellos. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate lo paradójico que es esta misma pregunta que me hace Sergio, lo paradójico que es plantearla teniendo en cuenta que, según Biden, es el presidente que no inicia ninguna guerra y que es, como quien dice, el más pacífico. Creo que no ha iniciado ninguna guerra directa porque lo que ha hecho ha sido hacer todos los esfuerzos, no él, porque él le dan un helado y ya está, sino quien está detrás de esa administración, hacer unos esfuerzos increíbles por desatar una tercera guerra mundial, como hemos visto, la voladura en Nord Stream 2, el bombardeo de la población civil en la playa de Crimea, utilizando coordenadas logísticas y sistemas satélites de Estados Unidos, que Rusia contestó que solo consideraba un acto de guerra también. Es decir, hay una serie de eventos que son disparatados, que nunca habríamos soñado con imaginar, atacar las infraestructuras de Alemania durante la administración de Biden. Las infraestructuras de Alemania, Austria y Rusia, porque lo han construido, es un proyecto entre los tres, principalmente capitaneado por Gazprom. Para mí es el mayor acto de guerra que hemos visto en la historia reciente contra Europa y no hay ningún tipo de consecuencia y ha ocurrido bajo la administración de Biden. Y sobre todo que nadie se le olvide que Biden es el que hace 2 décadas atrás, algo más de 2 décadas atrás, decía orgulloso en el Congreso de Estados Unidos que él había sido el primero por abogar por bombardear una capital europea que era Belgrado, que tuvo 78 días de bombardeos, la capital de Belgrado, cuando bombardearon Yugoslavia, y esto fue defendido por Joe Biden. Así que este es el pacifista Joe Biden, el Partido Demócrata, súper pro derechos de los individuos, que evidentemente ha tenido décadas enteras de vivir de la administración pública en las que ha tomado decisiones que desde luego no iban en pro de las vidas de la gente que va a morir a esas guerras, como tampoco lo es ahora, y por recordarlo y enlazarlo, y te comento enseguida con el tema de los aviones porque es muy interesante. Pero básicamente, para que también la audiencia sepa, David Cameron hizo un discurso hace poco en Estados Unidos, les invito a la audiencia a que lo busque, a que lo escuche, donde dijo que la guerra de Ucrania de momento había sido muy rentable, óptima, porque no había costado ninguna vida estadounidense. Entonces, con eso lo decimos todo, ¿vale? O sea, hasta el último ucraniano. Con respecto a la presencia de destructores o de bombarderos chinos o rusos en el espacio aéreo de Alaska, lo que más me llama la atención y con lo que respondemos a esta pregunta, Sergio, de forma sintética, es precisamente lo que he leído por la mañana en la prensa china, en el Global Times, que nos decía, fíjate, atención con esto, China aboga por la paz, pero la paz no puede lograrse mediante la súplica. También deben aplicarse diversas formas de presión. Por lo tanto, Global Times, que es casi el periódico oficial del Partido Comunista Chino, nos dice abiertamente en portada, en su diario, busquen la noticia y la encontrarán, que esto sencillamente es, nosotros estamos pidiendo que haya acuerdos de paz con la guerra de Ucrania, acuerdos de paz en Oriente Medio. No hay que olvidar que China es la que ha presentado los puntos de acuerdo por una paz en Ucrania, la que ha hecho ahora el Congreso para la paz en Oriente Medio del conflicto de Israel y Gaza, pero al mismo tiempo dice, ojo, no somos tontos, o sea, vamos a poner medios para llegar a la paz, pero estamos preparados para ir a la guerra. Por lo tanto, para mí lo que utilizan es el eslogan latino, romano, de prepárate, si quieres paz, prepárate para la guerra. Vamos a hacer cumbres de paz, vamos a negociar acuerdos para reducir las tensiones bélicas a nivel global, porque no hay que olvidar que China es la que ahora sí representa la globalización en cuanto a mercados, en cuanto a productos, libre comercio, etcétera. La siguiente revolución de globalización que dijo Xi Jinping venía con los servicios a través del trabajo remoto, de los servicios digitales, y que se podrá contratar a gente de cualquier parte del mundo, cada vez lo vemos más en nuestro día a día.
y China lo que quiere es un mundo en el que se pueda establecer relaciones comerciales. Las relaciones comerciales no existen cuando estalla la guerra porque se crean barreras comerciales. Por lo tanto, todo apunta a que los proyectos de China, Road Belt Initiative, la franja y la ruta, solamente se pueden desarrollar si existe un contexto internacional de paz o de estabilidad. Estados Unidos sabe esto y, evidentemente, para evitar que se desarrolle ese Road Belt Initiative, lo que hace es agitar el avispero, como se suele decir, y crear conflictos para que estén entretenidos. Y China, evidentemente, dice, bueno, queremos hacer acuerdos de paz, pero, y esto dicho incluso por Orbán, el presidente de Hungría, primer ministro de Hungría, que hace poco, en una entrevista, tras visitar Estados Unidos, dijo, Estados Unidos tiene una política de guerra, China tiene una agenda de paz. Así de simple. Eso fue lo que resumía todo lo que dijo Orbán sobre esto. Creo que refleja muy clara la situación actual. China está diciendo, vamos a tratar de sentar a las partes, de establecer acuerdos de paz para que exista un contexto internacional que nos permita comerciar, pero si eso no funciona, que sepáis que estamos totalmente preparados para irnos a la guerra total contra Estados Unidos. Pues Adrián, también te quería preguntar por este incidente, estos bombarderos de Rusia y de China, confirmado por el propio Ministerio de Defensa ruso, que se han acercado a Alaska, ¿no? No es la primera vez que sucede, decía además la NORAD, bueno, pues que no ha violado ningún tipo de espacio aéreo, pero bueno, sí que es una cuestión a tener en cuenta, como decía bien Gonzalo, igual es una forma también, ¿no?, de presionar a Estados Unidos y decir, oye, que nosotros también estamos aquí, ¿no? Vosotros deambuláis por el Mar Negro, pues nosotros lo podemos acercar a Alaska, ¿no? Sí, efectivamente, son demostraciones de fuerza que se están haciendo en las dos direcciones desde hace tiempo, que son constantes, como vosotros decís, en el Mar Negro, también, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? En Finlandia, junto a la o en el mar Báltico, junto a las fronteras de Rusia por parte de la OTAN. Es decir, son provocaciones constantes que están, bueno, provocaciones o demostraciones de fuerza, diría yo, demostraciones de capacidad o de disposición de enfrentamiento y disposición de contención, de alguna forma. Digamos, partir de una perspectiva concreta, yo creo que partiría del concepto de que estos vuelos estén realizados de forma conjunta entre Rusia y China. Yo creo que esto es importante porque es un elemento más dentro de esas demostraciones que nos está haciendo China de implicación indirecta o de disposición a implicación en el enfrentamiento directo con Occidente. Otra sería, muy claramente, este despliegue de fuerzas chinas en Bielorrusia, que ha sido muy publicitado, en algunos casos como amenaza, en otros como no, quitándole importancia, pero que sí demuestra muy claramente por parte de China que, ojo, que estamos aquí. Nada menos que en Bielorrusia. Y estamos aquí y en caso de un conflicto abierto, a lo mejor no tendríais que medir solo las fuerzas que tiene Rusia para hacer frente a la OTAN, igual tendríais que medir también las que tiene China, ¿no? Esto es algo tremendamente importante, que parte de algo que no es en el fondo desconocido para cualquiera que haya conocido la evolución geopolítica de los últimos 10 años. Esa alianza estratégica entre Rusia y China es casi imposible de romper en este momento, porque no es una alianza en la que coinciden objetivos estratégicos en esos planteamientos, en esas políticas anticorporativas que han desarrollado la Rusia de Putin por un lado y la China de Xi Jinping por otro lado a partir del año 2012, que son políticas anticorporativas internas y también políticas anticorporativas a nivel global, en esas estrategias de construcción de los BRICS, de apuesta por un mundo multipolar, etcétera. Y además es una cuestión de supervivencia, porque tanto Rusia como China Rusia sabe que si mira hacia otro lado cuando Occidente somete a China, ellos van a ser los siguientes. Y si China sabe que si mira hacia otro lado cuando Occidente somete a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Y entonces esto genera una alianza casi de supervivencia, si se quiere, yo decía que prácticamente imposible de romper. Y estas demostraciones de fuerza, de estos posicionamientos de China junto a Rusia, junto a Bielorrusia también incluso, pues demuestran claramente que en caso de un conflicto abierto, cuando estos países occidentales que están pensando en una escalada internacional, quizás en una guerra mundial, en la que ellos serían perdedores y en el que la única salida sería la implicación de Estados Unidos, pues que piensen que la implicación de Estados Unidos, en su caso, no sería una implicación de la OTAN contra Rusia, sino que muy posiblemente sería una implicación de la OTAN contra Rusia y China, por lo menos, ¿no?
Pues pendientes de estas alianzas, si os parece, tenemos que mirar también al conflicto en Ucrania. Zelensky, el pasado 21 de julio, en una entrevista en la CNN, abría la mano, ¿no? Tendía la mano a negociaciones con Vladimir Putin. Dmytro Kuleba, como bien estabais explicando, pues también ha estado en China en las últimas horas. También hablaba de negociar, eso sí, con sus condiciones, algo pues, que parece harto complicado en estos momentos. Pero hoy Rusia ya ha respondido, dice incluso que está dispuesta a negociar con Zelensky, aunque eso sí sigue poniendo en duda su legitimidad, Gonzalo. Por eso te quiero preguntar, parece que se está acelerando el proceso de negociación, también teniendo en cuenta la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Vemos muchos intereses que se están moviendo en estos momentos. ¿Cómo ves la situación en torno a una posible negociación de paz? Sí, claro, yo lo que creo es que, para empezar, los países que están entre Estados Unidos y Rusia son los que más tienen que perder. De hecho, hemos visto, uno de los que más me gustaría resaltar